Muy bien, Lionel. Bienvenido José, Francisco, bienvenido Jean, Francoil, bienvenido Lionel. Son las 4:02. Empezamos, chicos, ya vais viniendo. Esperamos un poco a los tardíos. Y en unos segundos empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a mi nueva clase Simbología parte 1. Hoy vamos a iniciarnos en una parte muy importante de la electricidad, que son los símbolos eléctricos. Todos los símbolos eléctricos deberíamos de conocerlos, por lo menos saber qué significan, aunque los hay más importantes que otros, o más importantes que otros, quiero decir que nos los vamos a encontrar más que otros, ¿vale? Pues porque hay ciertos mecanismos, ciertos dispositivos que nos vamos a encontrar depende de qué instalaciones, son generales para todo tipo de instalaciones, y es ahí donde yo me quiero centrar, ¿vale? No vamos a ver todos los símbolos porque hay más de 4 y pico, pero sí que vamos a ver y me quiero centrar en los más importantes, en los que más nos vamos a encontrar cuando salgamos a trabajar, ¿vale? Recordar que mis clases en directo siempre son orientadas al empleo. Yo me considero un currante igual que vosotros porque lo he sido, he estado muchos años trabajando, soy electricista oficial de primera, me apasiona la electricidad y es por ello que me voy a centrar siempre en lo que yo, cuando trabajaba de electricista, más me he encontrado, ¿vale? Yo creo que conmigo podéis aprender bastante, entonces mis clases en directo todos los trabajos que preparo va orientado a eso, al empleo, ¿vale? En mi experiencia profesional. Entonces, si os parece, vamos a empezar ya con la clase de simbología eléctrica, parte 1. Nos ponemos en modo currar, ¿vale? Simbología parte 1. Ya lo veis aquí, chicos. Iniciación a la simbología eléctrica. Iniciación a la simbología eléctrica. Debemos empezar a conocer todo este tipo de símbolos, todo este tipo de dibujos eléctricos que nos vamos a encontrar tanto en esquemas como en planos, que eso lo hemos visto en clases en directo que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Y conociendo los símbolos y sabiendo lo que es un esquema y un plano, luego cuando salgamos a trabajar vamos a aprender, vamos a saber interpretar un plano o un esquema para luego nosotros montarlo, ¿vale? Entonces, os me veo aquí, soy Chema Serrano, ¿vale? Empezamos, chicos. ¿Qué es un símbolo eléctrico? ¿Qué es un símbolo eléctrico? Pues su definición es un dibujo que representa un dispositivo o receptor eléctrico que nos permite interpretar la localización, ubicación y el tipo de dispositivo a colocar. ¿De acuerdo? Es un dibujo que representa un dispositivo o un receptor. ¿Por qué digo un dispositivo o un receptor? Pues, por ejemplo, un dispositivo puede ser un relé, un magnetotérmico, un interruptor, ¿vale? Y receptor, pues un receptor puede ser un enchufe, puede ser una bombilla, puede ser varias cosas. Receptores es que recibe la intensidad y esa se transforma, por ejemplo, una bombilla que, como hace un vacío, se transforma esa electricidad en forma de luz. Entonces yo a eso lo denomino como diferenciar entre dispositivo y receptor, ¿vale? Muy importante. Entonces, existen aproximadamente 415 símbolos eléctricos. Muchos, 415 símbolos eléctricos, ¿vale? No, pero sí memorizar unos cuantos y saber, sobre todo cuando estamos en un plano, saberlo interpretar, ¿vale? Luego, cuando puedo decir que hay nos van quedando en la cabeza, se nos van quedando en la cabeza y ya los haremos y ya no hará falta mirar, porque sabremos instalación, ¿vale? Vamos a ver los más comunes. De cosa, ¿vale? Cualquier cosa, preguntármelo
sino aprendemos los miembros de la clase, aprendemos. Así que os animo. Seguimos. Importante lo que voy a decir ahora. ¿Qué es una leyenda de símbolos? La leyenda, en un plano o en un esquema, es el lugar donde aparecen todos los símbolos a utilizar en un plano o esquema. Es decir, a nosotros, para montar un cuadro eléctrico, pues nos van a decir, toma, tiene usted para montar el cuadro eléctrico. Pues en ese esquema viene abajo, en un cuadradito, todos los símbolos que aparecen en ese mismo esquema. Si aparecen 20 símbolos, pues esos 20 aparecen y te dicen y te describe lo que es. ¿Vale? Te describe cada símbolo lo que es, cada símbolo lo que va a interpretar, te aparece todo. Para que si un símbolo no lo sabes porque no lo has visto nunca o no lo sabes interpretar, pues ahí te lo dice. ¿Vale? Ese conjunto de símbolos que aparece en cada plano o esquema se llama leyenda. Leyenda, ¿vale? Quedaros con esta leyenda del esquema o del plano. Yo os he puesto aquí un dibujo, a mí me gusta mucho daros la clase con el dibujo, que por cierto, me he puesto yo en medio, ¿vale? Me voy a quitar, voy a poner solo pantalla, ¿veis? Seguir mi cursor, aquí tenemos un plano entero, tenemos un esquema, en principio unifilar, y luego aquí abajo a la derecha tenemos la leyenda, es decir, aquí saldría la toma de corriente, ¿veis? Pone símbolo, se ve un poquito mal, ¿eh? Sí que es cierto que se ve un poquito mal. En cualquier caso, os lo digo yo, aquí pone símbolo y aquí pone descripción, ¿vale? Entonces, símbolo, pues tenemos un símbolo de un enchufe o de una toma de corriente. Descripción, el nombre, toma de corriente. Seguimos hacia abajo, ¿qué es esto? Que lo podemos encontrar por aquí. Interruptor. Pues descripción, interruptor. La X, esta sí que la debemos saber. Lámpara o bombilla, pues aquí símbolo y lámpara. ¿De acuerdo? La leyenda es el cuadradito donde aparece todos los símbolos con su descripción. Y nos lo vamos a encontrar en todos los esquemas o en todos los planos. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Seguimos, chicos. ¿Dónde se utilizan los símbolos? Los símbolos se utilizan en muchos sitios, ¿vale? Pero se clasifican en símbolos en electricidad, que es a lo que a nosotros más nos interesa, electricidad, pero también en electrónica. Nosotros, como electricistas, sí que es cierto que la electrónica la tenemos muy apegada, es como si fuera, está muy incluida en la electricidad, pero no es lo mismo la electricidad que la electrónica. Nosotros, lo que estamos, generalmente, los que estamos estudiando en los cursos en los que doy yo, pues en el DIP 373, en el 001 y tal, estudiamos para electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, electricidad es instalaciones eléctricas, aunque la electrónica sí que es cierto que nos la vamos a encontrar mucho. En cualquier caso, se utilizan símbolos para electricidad y para electrónica, son diferentes. Es decir, yo en una placa no me voy a encontrar un interruptor como me voy a encontrar en una vivienda. Entonces, a ese tipo de símbolos y tal los dividimos. Símbolos para electricidad y símbolos para electrónica. Y empezamos ya con los símbolos, ¿vale? Estos símbolos los he insertado yo en un programa que se llama AutoCAD Electric, ¿vale? Que es con el que trabajamos aquí. Y la verdad es que es bastante bueno, porque nos viene toda la letra de la referencia del interruptor y tal. Empezamos, chicos, fijaos. Vamos a empezar desde un nivel principiante, ¿vale? Luego iremos subiendo el nivel. A mí me gusta ir subiendo el nivel y siempre ir a más, ¿vale? Para que aprendamos todos. Esto es un interruptor. Esto es un interruptor y el interruptor en cualquier plano o esquema se le nombra con la letra S. Con la letra S. Yo es como el primero que he puesto, pues aquí es S1. Es decir, yo al interruptor tiene unas letras definidas. Yo no le puedo poner la letra que quiera, ¿de acuerdo? Para hacer un lenguaje para todos los electricistas, lo tenemos que llamar de una manera, para que todos entendamos todo. Es decir, si tú has diseñado un plano o has diseñado una memoria técnica y la tengo que interpretar yo, pues es conveniente que entre los dos haya una comunicación entre los dos y todos los electricistas. ¿Para qué?
a cada interruptor se le llame de la misma manera, ¿vale? Con la letra S, aunque luego los numeremos, pero bueno. Me pregunta Jean, ¿los símbolos son diferentes según el esquema que utilizamos? ¿Unifilar o multifilar? Sí, son diferentes, pero son muy parecidos, son muy predecibles, ¿vale? Yo de un esquema unifilar a uno multifilar, que lo vimos en clases anteriores, son un poquito diferentes en algunos casos, pero son muy impredecibles, o sea, son muy prevecibles, ¿vale? Yo lo puedo prever cuál es. Esto es un interruptor, súper sencillo, ¿vale? Con la letra S. Seguimos. Hay interruptores, nos podemos encontrar en esquemas, interruptores con fusible. Un fusible, todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Un fusible, para el que no lo sepa, es un dispositivo, luego lo vamos a ver, es un dispositivo de protección eléctrica. Se utiliza más en corriente continua, es un dispositivo de corriente eléctrica y es un dispositivo de protección, es decir, cuando hay una sobreintensidad en el cable, ese fusible lo que hace es, por dentro lleva un filamento, ese filamento se corta y corta la electricidad, ya no pasa nadie, ya no pasa nadie ni nada por ahí, por ese filamento, ¿de acuerdo? Eso es lo que es un fusible. Me pregunta Ionel, muy buenas Ionel, ¿siempre lo veremos en los planos en unifilar y en las esquemas multifilares? Sí, siempre lo vamos a ver, siempre lo vamos a ver. El interruptor, pero sobre todo el magnetotérmico, ¿vale? Me preguntas que si siempre lo vamos a ver. No te puedo decir que siempre, porque depende del esquema, depende de lo que vayamos a hacer, puede aparecer o no. Lo que sí que va a aparecer siempre son las protecciones, el magnetotérmico, pero el interruptor puede que sí o puede que no. Generalmente sí, pero puedes no encontrártelo, ¿vale? No te voy a decir que siempre. ¿Qué significa el signo negativo, profesor? José Daniel, no significa nada, no es un símbolo negativo, simplemente es como una especie de guión. No es un símbolo negativo, ¿vale? Es una especie de guión. El fusible es esto es un interruptor con fusible, entonces la parte del fusible es esta, ¿de acuerdo? Y el fusible siempre se le nombra con la letra F, F de fusible, ¿de acuerdo? El número ahora no os fijéis mucho, ¿vale? Porque si hay dos fusibles, pues será F1 y este F2, si hay tres, F3. Lo que importa es la letra del principio, la primera letra, F de fusible. Nosotros, en un esquema, a un fusible lo llamaremos F. Entonces, que sepáis que hay interruptores con fusible. ¿De acuerdo? Esto es un fusible. Os lo he querido poner en una foto. Yo pienso que con las fotos aprendemos mucho. Esto es un fusible pequeñito, ¿vale? Es un fusible pequeñito. Probablemente estos tipos de fusibles pues, se ponen en placas electrónicas muy pequeñas para que sean una protección. ¿De acuerdo? Pues para proteger un autómata, para proteger pequeños dispositivos que necesitan protección. Entonces, el fusible, principio de funcionamiento. Imaginaos que esto es un polo y esto es otro. Es decir, por aquí va pasando la electricidad. ¿Veis aquí? ¿Veis aquí que hay un pequeño filamento? ¿Cómo actúa el fusible? Cuando hay una sobreintensidad, este filamento que hay aquí se rompe. ¡Clac! Se rompe. ¿Vale? Con lo cual, por aquí deja de pasar electricidad. No hay esto no es como un magnetotérmico que se rearma. Cuando un fusible se funde, ¿de acuerdo? Cuando un fusible se funde, lo que hay que hacer es quitarlo y colocar otro. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo entendido? El fusible va en un portafusibles, es decir, esta es la imagen que hemos visto antes, esto es un fusible, y este fusible se coge y se coloca aquí. ¿Vale? ¿Veis estas finales son unas chapas especiales conductoras, estas dos? Pues se coloca aquí, es como si lo cogiéramos con la mano, ¿vale? Como si lo cogiéramos con la mano y lo pusiéramos ahí. Esto ya es el portafusibles. El portafusibles, aquí se engancharía el cable, aquí en principio con un terminal o con un terminal con un tornillito pequeño, y por aquí el otro cable. Entonces, aquí, a través del portafusibles, colocamos lo que es una protección. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todo el mundo lo entiende, lo que es el fusible y dónde va colocado, que es el portafusible? Entiendo que sí, ¿verdad, chicos? Me dice Ionel que yo lo he visto casi siempre en electrónica, este tipo de fusible. ¿Todo entendido? Sí, este tipo de fusible, ya te digo, en placas electrónicas, en autómatas para protegerlos, ¿vale? En dispositivos se colocan esos. Hay fusibles grandes. Nosotros en la CGP,
¿Alguien se acuerda de lo que es la CGP? La Caja General de Protección, que es la caja que llega y que sale la acometida. Esos fusibles son grandes. Esos fusibles son grandes y se quitan con una maneta. Porque casi siempre es lo último que se hace en una instalación eléctrica y esos fusibles hay que meterlos con tensión a la red eléctrica, generalmente. Y se hace con una maneta especial, con una placa protectora y con unos guantes. Esto es más, lo veremos si se puede más adelante porque estoy pensando en hacer alguna práctica con este tipo de cosas, ¿vale? Pero aún lo estoy fabricando, chicos, lo estoy fabricando. Seguimos con los símbolos. No es lo mismo un interruptor que un pulsador, ¿vale? ¿Todos entendemos la diferencia? Un interruptor es un aparato que lo pusimos el otro día en la última clase, le doy clac y cambia de posición, ¿vale? Un pulsador no. Un pulsador es, por ejemplo, cuando nosotros llamamos al timbre de la entrada, a que todos llamamos al timbre, le pulsamos y luego al soltar vuelve a su posición. Pues eso es un pulsador, ¿vale? Eso es un claro ejemplo de lo que es un pulsador. El pulsador no se interpreta de la misma manera que el interruptor. Esta parte sí que es igual, pero luego aquí lleva esta especie de E de España o de U, ¿vale? Cuando veamos aquí que lleva una E, es que es un pulsador. El interruptor solo lleva este palito de aquí que estoy rodeando yo con el cursor, ¿de acuerdo? Y el pulsador lleva todo, lleva esta E, ¿vale? Como va con línea discontinua aquí, lo que está refiriéndose es que este pulsador, lógicamente, funciona con este contacto, es decir, yo al pulsar, esto, clac, se cerraría, ¿vale? Esto se cerraría. ¿Veis aquí? He decidido poner este porque este es un poco especial. ¿Veis aquí que aquí sale este círculo con una X? Este círculo con una X es una lámpara, es el símbolo de una lámpara, y nos está diciendo que este pulsador va a encender una lámpara, la que sea, pero este pulsador va a encender una lámpara, ¿de acuerdo? Es un pulsador para encender una lámpara. El interruptor y el pulsador se utiliza la misma letra, la S. ¿Por qué? Pues porque son bastante parecidos y se ha decidido colocar la misma letra, ¿de acuerdo? Bueno, vamos un poco subiendo el nivel. He querido poner este porque es más o menos de la misma familia. Esto es un selector. ¿Todo el mundo sabe lo que es un selector? ¿Sí? ¿Habéis probado o tocado alguna vez en alguna clase de electricidad en el colegio, en el instituto? Un selector es un aparato, la verdad es que aquí no lo he traído, pero si lo buscáis en internet y tal, lo podéis ver. Es un aparato que yo le doy, hago clac o clac, ¿vale? Lleva como una especie de pestaña y yo le voy girando o hacia un lado o hacia otro. Eso es un selector, ¿de acuerdo? Pues el selector, el dibujo no deja de ser igual que un interruptor, pero luego aquí se interpreta con este simbolito, ¿vale? Hemos dicho que el interruptor solo lleva el palito, el pulsador lleva una especie de E, pues el selector no, el selector lleva una S, ¿vale? Cada cosa es parecida, pero como es un poquito diferente, el símbolo también es un poquito diferente. Se le nombra con la letra S también al selector, ¿de acuerdo? Al selector. Con esto ya acabamos con los selectores y los interruptores. Esto es lo mismo, el mismo selector, lo que pasa que selector 4P. ¿Qué significa 4P? Significa 4P porque lo puedo poner en 4 posiciones. 1, 2, 3 o 4. ¿Vale? Me pregunta Linda, hola, buenas tardes Linda, que ¿para qué sirve el selector? Un ejemplo. Pues mira, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, yo tengo un selector de dos posiciones, ¿vale? Aquí tengo una bombilla y aquí tengo otra. Pues yo a través de un selector puedo elegir si quiero que se encienda una o otra. Es decir, yo hago clic y se enciende. Yo hago clic y se enciende. ¿Vale? El selector, o yo selecciono lo que quiero. Esto en cuadros eléctricos muchas veces se utiliza, ¿vale? Selector, selecciono yo lo que quiero. Perfecto, Linda. Seguimos.
Seguimos, chicos. Este sí que nos tiene que sonar. Esto es un interruptor magnetotérmico. ¿Todo el mundo sabe? ¿O se acuerda que es un interruptor magnetotérmico? Lo he traído. ¿Os acordáis? Interruptor, esto lo tenéis en el cuadro de vuestras casas. Esto es un interruptor magnetotérmico. Magnetotérmico, ¿por qué? Porque la palabra térmico viene de detectar la temperatura, en este caso del cable, ¿vale? Cuando un cable se calienta mucho por una sobrecarga, esto si está así, lo que hace, ¡clac! Dentro lleva un dispositivo que cuando detecta cierta temperatura lo que hace es saltarlo. Entonces la luz se nos va, ¿vale? Hay una clase en directo dentro de unas semanas que es solo del interruptor. Veréis porque es una parte muy curiosa y va a ser muy interesante, ¿vale? En cualquier caso, el símbolo que utilizamos y que vamos a ver, en este caso es un esquema funcional, multifilar, perdona, es este. Pues es esta omega con este circulito y luego viene todo metido en una caja, ¿vale? Comentaros una cosa también muy curiosa y que creo que debéis saber, ¿vale? Cuando en la simbología eléctrica os encontréis un cuadrado con algo dentro, significa que lo de dentro no lo vais a ver, solo vais a ver el cuadrado, es decir, esto tendrá algún significado, que no me quiero meter más en este tema, tendrá algún significado, pero esto vosotros no lo podéis ver. Si va siempre metido en una especie de cuadrado, ¿de acuerdo? Es que lo de dentro generalmente no lo veréis, ¿de acuerdo? Y estos son los contactos del interruptor. Los contactos del interruptor. Esto. Negra. ¿Sí? ¿Ves? La parte de aquí, que yo subo y bajo, esto se refiere a la parte de arriba, los contactos, ¿de acuerdo? Como esto sí que lo puedo ver, es esto negro, por eso aparece aquí. Si estos contactos aparecieran dentro de este cuadrado, nosotros físicamente esto negro no lo podríamos ver ni utilizar, ¿vale? Esto... Me pregunta Carlos Galindo, muy buenas Carlos, la parte de arriba disparador térmico, la de abajo magnético dentro de la caja, la parte de arriba disparador, sí, correcto, la parte de arriba es lo que dispara los contactos y la parte de abajo es magnético, eso es magnético. A través del magnetismo y de la temperatura salta, hace esto saltar, por eso se les llama magnetotérmico. Todo nombre, y esto me gusta compartirlo con vosotros, todo nombre de cualquier dispositivo eléctrico tiene su sentido, ¿vale? Coge el magnetotérmico que ha disparado el magnetotérmico, o PIAS, el pequeño interruptor automático, es interruptor magnetotérmico, ¿de acuerdo, chicos? Me pregunta Jean Frank Lloyd, ¿cuál es la diferencia entre magnetotérmico y un contactor? Bueno, son cosas totalmente diferentes. Un contactor es un elemento de maniobra. Es un elemento de maniobra para hacer un esquema de maniobra para poder hacer unos circuitos independientes. Un magnetotérmico es un dispositivo de protección eléctrica. Me protege. Cuando yo conecto en una largadera 20 enchufes que no puedo conectarlos, esto me protege, corta la tensión. Esto es un dispositivo de protección. Un contactor es un dispositivo de maniobra. Lo que, por cierto, lo he traído, ¿vale? Porque ahora lo vamos a ver. Seguimos. Bueno, pues cuando ya vamos conociendo los símbolos más comunes, ¿vale? Generalmente, para conocer todo tipo de símbolos necesitaríamos 9 clases. Yo intento, ya te digo, simplificarlos para que se haga sobre todo entretenido, para que nos centremos en lo importante y para no hacer 4 clases de lo mismo, porque pienso que puede llegar a ser pues un poco pues igual aburrido, ¿no? Es preferible ver muchas más cosas de todo. Con lo cual, ya hemos conocido símbolos y ahora vamos a ver esos símbolos trasladados a un esquema, ¿vale? Concretamente, esto cuando montéis algún cuadro y tal, esto lo vais a encontrar muchísimo. Esto que voy a decir ahora es muy importante. Es de las cosas más sencillas que suele haber en electricidad, pero es de lo que más os vais a encontrar, ¿de acuerdo? En un esquema eléctrico. Entonces, fijaos. Aquí tengo el interruptor, que ya lo hemos visto,
Y ahora nos metemos ya en, vamos a ir un poco subiendo el nivel, ¿vale? En mis clases ya vais a ver que vamos de menos a más, siempre subiendo el nivel para cualquier cosa que necesitéis preguntarme, que estoy para eso, a través del campus o a través de aquí en directo, ¿vale, chicos y chicas? Fijaos, es muy importante y aparece en muchos sitios lo que voy a decir ahora. ¿Veis esto que pone KM1? Esto es un contactor o un relé. Un contactor y un relé son dos dispositivos muy parecidos que hacen prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el contactor se utiliza para tensiones más altas y el relé se utiliza para tensiones más bajas, ¿vale? Yo he traído aquí un contactor. Esto es un contactor, ¿vale? Esto es un contactor. Bueno, lo voy a quitar. Esto es un bloque auxiliar. Un contactor es esto, ¿vale? El contactor es esto. Lo vamos a poner en la otra cámara para que lo veáis mejor, chicos. Esto es un contactor, ¿vale? Tienen entrada y salida. Entonces, fijaos, el principio de funcionamiento es muy fácil. Yo conecto los cables por aquí y por aquí. Este contactor es trifásico, es decir, aquí me entrarían 3 cables, las 3 fases. El otro no, ¿vale? Este último no. Me entrarían 3 fases y me saldrían otras 3 fases, ¿vale? Por aquí, por estos 3 de aquí. Entonces, cuando hay tensión, cuando a través de este contactor hay tensión, esto de aquí, esta chapita de aquí hace clac y actúa y se mete para adentro. Y está cerrando el contacto, ¿vale? Está cerrando el contacto. Luego veremos para qué lo hace esto. ¿Veis que va? Ahora mismo lo estoy cerrando y abriendo. Pues dentro lleva un electroimán que cuando por los cables hay tensión, esta patilla de en medio hace clac y cierra un contacto. Se mueve y cierra un contacto, ¿vale? Es como si cerrara un contacto. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones. Esto tiene muchas aplicaciones. Ahora lo vamos a ver. Voy a cambiar de imagen. Fijaos, ahora hemos visto lo que es un contactor, ¿vale? Me pregunta David si es un interruptor, no debería tener la letra S. No, que es que esto no es un interruptor. El símbolo es muy parecido, pero es como si hubiera cogido la letra de un magneto térmico, ¿vale? En cualquier caso, puedo abrirlo y cerrarlo manualmente, igual que un interruptor, ¿de acuerdo? KM1, contactor KM1, es la bobina del relé. La bobina del relé, ¿vale? Entonces, un contactor es cuando le llega tensión, la bobina se excita, ¿qué se dice? Se excita y cambia de contactos, una serie de cosas, ¿vale? Cambia de contactos. Entonces, cuando nos vamos a poner en modo real, ¿vale? Imaginaos que esto es un interruptor y yo lo pulso. Entonces, esto se cierra. Entonces, aquí, a esta bobina, al contactor, al que llevo yo en la mano, le llega tensión. Se excita. ¿Y qué hace? ¿Qué hace cuando se... Fijaos. Significa contacto normalmente abierto. Es decir, normalmente este contacto que está dentro del contactor, bueno, dentro o fuera, ahora lo explico, está normalmente abierto. Y cuando se excita, esta bobina actúa. Y cuando actúa significa que si está normalmente abierto, muy bien, Lionel ya lo sabía, significa que cuando está normalmente abierto esto cierra, ¿vale? Y aquí he puesto otro ejemplo, este es contacto NC, contacto normalmente cerrado, es decir, que normalmente está cerrado. Entonces, cuando esta bobina, insisto, se excita por el paso de la electricidad, cuando esto está cerrado, se excita esto y los contactos cambian. El que está normalmente abierto, cierra, y el que está normalmente cerrado, abre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo
pulso el Q2, se actúa esto se cierra y esta lámpara, esto es una bombilla, se encendería. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Mucha gente, o varios de vosotros me preguntaréis, ¿y dónde está el contacto KM1 abierto y KM1 también aquí en normalmente abierto y en normalmente cerrado? Pues fijaos, chicos, en el contactor se utiliza cables auxiliares, perdón, no cables auxiliares, perdón. Bloques auxiliares, ¿vale? Hemos dicho que por aquí entrarían las fases, luego tenemos la parte de maniobra, o sea, yo este dispositivo, voy a cambiar de cámara para verlo ahí mejor, para que lo veáis. Tenemos la parte del contactor, que es la parte de donde entran las fases, y luego los contactos normalmente abierto y normalmente cerrado está en esta cámara auxiliar. Y muchos me diréis, bueno, pero esto a ver, ¿qué sentido tiene, Chema? Esto como, fijaos lo que hago. Esto cogeremos y lo colocaremos de esta manera. Y se quedaría aquí, ¿vale? Superpuesto. Entonces, esta parte es la del contactor, la que lleva las fases, y aquí llevo los contactos. Es decir, cuando la pestañita esta que hemos dicho antes que la he movido yo con el dedo actúa, también actúa aquí arriba. Y aquí habría cables que saldrían de aquí con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. ¿Vale? Si nosotros, no sé si sois capaces de apreciarlo, pero si lo vierais desde aquí pone NO, normalmente open, y NC, normalmente close, ¿vale? En inglés, ¿vale? Entonces, lo de aquí abajo es un contactor y esto es un bloque auxiliar, que yo lo quito, ¿vale? Yo lo quito y lo pongo cuando yo quiera. ¿Sí? Este contactor, los contactores mueven todo. Los contactores mueven todo, chicos. Es un dispositivo que se utiliza muchísimo. El contactor y el relé se utiliza muchísimo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver, chicos, otro aparato que tengo y otro dispositivo. Ya sabéis que a mí me gusta traeros todos los dispositivos para verlos, para ver qué hacen y sobre todo los que más os vais a encontrar. Esto es un relé. La diferencia entre un contactor y un relé es muy parecida, hace prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el contactor se utiliza para tensiones más grandes y el relé se utiliza para tensiones más pequeñitas, ¿vale? En cualquier caso, es lo mismo. Lleva una bobina y luego también lleva contactos, ¿de acuerdo? También lleva contactos. Con lo cual, un relé, os pongo otra vez en modo relé, ¿de acuerdo? Esto es un relé, ¿de acuerdo? Esto por aquí solo entraría una fase. Entonces, la fase entraría entre el A1 y el A2. Aquí lleva A1 y A2. Bueno, no sé si sois capaz de veros, pero bueno. Aquí lleva A1 y A2. Entonces, por aquí, esto es la bobina. Cuando se excita la bobina, todos estos contactos cambian, ¿vale? Yo esto sería capaz de quitarlo. Yo lo quito. ¿Vale? Y aquí esto es la bobina. Cuando digo la bobina, mira, yo creo que sí que sois capaces de verlo. ¿Veis ese rollo de hilo muy fino que hay ahí? Pues cuando la bobina le llega tensión por los dos lados, lleva una pestañita aquí, a ver si sois capaz de verlo, aquí arriba, que lo que hace es cambiar de sitio. Cambiar de posición, ¿vale? Está aquí arriba. Cambia de posición y cambia todos los contactos de posición. ¿De acuerdo? Yo esto lo puedo volver a colocar aquí. Y esto es un relé. Un relé. Esto es un relé. Esto de aquí es un contactor y esto un relé. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Pues seguimos, chicos. Insisto, bobina relé actúa con
Contactos de contactores. Esto ya, quiero que sepáis que esto ya es un poco de nivel, ¿vale? Aquí estamos ya metiendo eléctrico. Dentro de los esquemas eléctricos nos vamos a encontrar todo este tipo de cosas, ¿vale? A ver, que me estáis preguntando muchas cosas por aquí, me encanta. Ionel me dice que se pone encima del contactor el bloque auxiliar. Sí, correcto. Me dice Jean, ¿y dónde conecta las partes del bloque auxiliar? Las partes del bloque auxiliar, Jean, se conectan a través de aquí. ¿Vale? ¿Veis esto? Pues a través, por aquí entran los cables. Por aquí, donde estoy yo pasando los dedos, ¿veis que hay un hueco en negro? Por ahí pasan los cables, ¿vale? Más preguntas que me hacen. Se utiliza, imaginaos, yo tengo la bobina, ¿vale? Que es el contactor. Y aquí esto, enciende una bombilla. Aquí esto, apaga otra bombilla. Pues aquí solo tengo dos, pero ahí en instalaciones os vais a encontrar, pongo bombillas porque es lo más sencillo, ¿vale? Imaginaos que hay 20 bombillas diferentes. Imaginaos que hay 20 bombillas diferentes. Pues yo tendría que poner 20 contactos diferentes. 20 contactos es 20 aparatitos como esto. Aquí tengo 4. 1, 2, 3, 4. Pues 20, cada una cogería una lámpara. ¿Vale? Un poco sencillo, ¿vale? Para que sepáis un poco la función que tiene esto. Es decir, aquí nosotros vemos dos lámparas, pero luego puede haber más. Lámparas u otra cosa. ¿Vale? Espero que lo entendáis. Seguimos, chicos. Hay muchas más cosas. El conjunto de símbolos forman un circuito interpretable. Es decir, todos estos conjuntos, todos estos dibujos de símbolos que estamos viendo ahora, dentro de un plano, forman un dibujo grande o un esquema interpretable. ¿Vale? Nosotros lo deberemos de mirar antes de empezar a trabajar. Seguimos ahora. No os lo he dicho antes, chicos, no os lo he dicho antes, pero arriba siempre nos marca el tipo de tensión es o alterna, y también el voltaje que tenemos. El voltaje en este caso yo lo he puesto de 24 voltios, ¿vale? Aquí tenemos el polo positivo y el polo negativo, con lo cual la electricidad va del positivo, clac, al negativo. Entonces, todo el mundo debería entender que si la electricidad va por aquí, yo esto en el momento que cierro el Q2, por aquí circula la electricidad, ¿vale? Porque va por aquí y luego por aquí, ¿de acuerdo? Seguimos, chicos. Ya hemos aprendido lo que es un contactor y ahora vamos a ver los diferentes tipos de contactores que hay, ¿vale? Los diferentes tipos de contactores que hay. Fijaos, aquí hay un contactor, por cierto, al contactor siempre se le va a llamar K, con la letra K y luego con la KM, con la letra M, perdona. KM, ¿vale? KM1, KM2, KM3, KM4. ¿Por qué? Si este se llama KM1, el contacto que tengo aquí, que pertenece al mismo dispositivo, que es lo mismo que tengo aquí, espera que lo voy a colocar. Tanto esto, chicos, como el contactor, como el contacto, está dentro de aquí, ¿vale? Es lo mismo, por eso le llamo de igual manera. Por eso le llamo KM1 y KM1, ¿de acuerdo? Sí, por eso le llamo igual, porque está en el mismo sitio, es todo esto. En este caso es bobina a la conexión, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la bobina a la conexión? La bobina a la conexión, fijaos lo que hace. Yo, cuando le meto aquí tensión, cuando yo le estoy metiendo aquí tensión, lo que hago es, lo que hace la bobina, tanto el contacto, yo le pulso y esta bobina se activa. Clac, se activa, ¿vale? Y al tiempo, al rato, se desactiva. Va como temporizado, ¿de acuerdo? Me pregunta Ángel, también suelen aparecer las direcciones como 95, 96, A1 y A2 al lado del símbolo, ¿no? Sí, correcto, Ángel, muy bien. El último número, 1, 2, es para contacto normalmente cerrados. Y cuando te encuentres 3 y 4 es para contacto normalmente abiertos. ¿De acuerdo? A1 y A2 es la bobina. A1 y A2 es la bobina. Y luego, contacto
es contacto normalmente cerrado, acabado en 1 y 2. Y contacto normalmente abierto, acabado en 3, 4. Es decir, aquí, como este está abierto, por ejemplo, aquí se utilizaría el 13, 14. Primer número, el 1 y el 3, o sea, 13. 1 porque es el primero y 3 porque es abierto. Y aquí abajo, 14. 1 porque es abierto, porque es el primero y 4 porque es abierto. ¿Vale? Y aquí gastaríamos el 11 y 12. 1 porque es el primero y 1 porque está cerrado. 12 aquí, 1 porque es el primero, 2 porque está cerrado. Tampoco quiero que os liéis mucho, ¿vale, chicos? Y seguimos con bobinas a la desconexión. ¿Qué es este contactor? Este contactor es una bobina a la desconexión, es decir, cuando yo actúe, cuando yo cierre esto, este relé va a excitarse. Estos contactos se van a mover durante un tiempo. Se cierran un tiempo temporizado y cuando está cerrado un tiempo temporizado vuelven a abrir. ¿Vale? Esto significa estos tipos de esquema. ¿Veis que están como temporizados? Es decir, tenemos el de siempre, que mientras haya electricidad aquí y esto esté excitado, va a cerrar y se va a mantener cerrado, pero tenemos otros que cuando llegue aquí tensión, esto se va a cerrar, pero luego se va a desconectar al rato, al tiempo. ¿Vale? Se llama bobina a la desconexión. Chicos, pues no sé vosotros, pero ya llevamos 45 minutos de clase, chicos. A mí se me hace muy corto. ¿Vale? Gracias por vuestra atención. Hemos visto la primera parte de la simbología eléctrica. Ya te digo, me centro en las importantes que más se va a ver, ¿de acuerdo? Y voy a... hay una parte 2 de la simbología eléctrica, concretamente es el jueves a las 10 de la mañana. Así que, bueno, espero que veáis vuestra próxima cita conmigo. Me preguntéis cualquier tipo de duda a través del campus, a través de aquí en directo. Soy un apasionado de la electricidad, me encanta estar con vosotros, me encanta dar clase con vosotros y vamos a seguir aprendiendo. Todos los martes y todos los jueves vamos a seguir aprendiendo, chicos, de electricidad, de esto tan apasionante que hemos decidido estudiar y comentar. Algo que está llegando muy fuerte, tiene mucho futuro, así que os animo a que estéis aquí. Me pregunta Ángel, voy a resolver las últimas dudas. Claro, además que eso también te ayuda a la hora de cablear. Claro que sí. Diferenciar entre bobina a la conexión y a la desconexión, creo que lo has explicado igual. No, hay que confundirse. En la próxima clase lo sacaremos, lo primero, de las primeras cosas que haremos será volverlo a repetir, ¿vale? Profesor, quería saber acerca de las clases en línea que ha hecho anteriormente. Estaba en el campus, pero ya no. José Daniel Flores, sí que están clases emitidas, ¿vale? En aula clases emitidas, ahí las podrás ver. Gracias a ti, Lionel. Subirá esta al campus, por supuesto que la voy a subir, claro que sí. Así que nada, muchas gracias otra vez por estar aquí conmigo en estas clases tan entretenidas. Ya te digo, estoy muy a gusto con vosotros y bueno, os espero para la siguiente, ¿vale? Un saludo a todos, que paséis buena tarde. Que vaya bien, chicos.